Hola, me presento, soy Eduardo Gallardo Malebrán, presidente de la Asociación de Industriales de Arica. Esperamos un par de minutos para que se vayan sumando seguidores a este live. Mientras tanto, aprovecho de contarles que estamos debutando en Facebook Live con este ciclo de conversaciones con candidatos a la Convención Constitucional. Los contenidos que acá tratamos son parte de la iniciativa de www.chilenosune.cl, formada por más de 30 gremios en todo Chile. Tendremos conversaciones este martes 23 y el jueves 25 a las 18 horas con candidatas o candidatos a la Convención Constitucional. En Hacienda queremos ser activos participantes de este relevante proceso constitucional, sumándonos a la esperanza que las chilenas y chilenos tienen puestas en él. Y queremos hacerlo compartiendo con ustedes nuestras propuestas y ofreciendo un espacio de conversación para que los candidatos puedan hacer las suyas. De ambas cosas se trata este ciclo de lives. Hoy tendremos a tres distinguidos invitados. Nos acompaña Carolina Videla del Partido Comunista, Raúl Castro de la Democracia Cristiana y Rodrigo Muñoz Independiente. Nos centraremos por el honor al tiempo en tres puntos básicos muy importantes que estimamos en Hacienda, que es la estructura del Estado, la descentralización y los derechos sociales. Entonces, esperamos o enseguida esperemos un par de minutos para que más gente se agregue al Facebook Live. Ya, comenzamos entonces. Muchas gracias por acceder a la invitación que les hicimos hace un ratito respecto de poder acompañarnos en este nuevo, digamos, desafío de la Asociación de Industriales, que es conversar con los candidatos a la Convención Constituyente. Eh, Nosotros, como Asociación de Industriales, no somos evidentemente apolíticos y trabajamos, siendo que cada uno personalmente puede tener sus posiciones políticas, pero tratamos de trabajar con todos los gobiernos, con el espectro, el abanico, el arcoíris de colores que tenemos políticamente, así que eso nos insta a hacer este programa. Quiero comenzar haciendo la primera pregunta y en aquella primera pregunta aprovechar de que ustedes hagan una pequeña presentación de quiénes son para los que no los conocen. La primera pregunta es, ¿por qué decidiste ser candidato a la convención constituyente? Comenzamos con Carolina Videla. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes también a quienes nos acompañan en el panel. Gracias por la invitación. Eh, bueno, estamos en este momento que nosotros hemos llamado un momento histórico. ¿Por qué hoy soy candidata? ¿Por qué estamos en este momento? Tiene que ver con un sueño que abrazamos desde el mismo periodo de la dictadura, el periodo en el cual se impuso esta actual constitución, que más allá de las reformas que ha tenido en el retorno a la democracia, su corazón neoliberal está intacto, y por lo tanto la mercantilización de los derechos sociales, de contribuir a una distribución distinta de la riqueza del país, a gozar efectivamente de los derechos plenos de los cuales debe dotar un Estado a toda su ciudadanía, no es parte de lo que mantiene el corazón de esta constitución. Entonces, es algo que abrazamos como dije, desde el tiempo de dictadura, y ya en el año 92, Gladys Marín, a quien recordamos hace poquito, allá hace 16 años de su partida, el pasado 6 de marzo, ella ya planteaba la urgencia, ¿no? Ella interpelaba a los políticos del momento y les decía, bueno, ¿en qué momento vamos a escuchar a la gente, ¿no? Y en qué momento vamos a cambiar esta constitución, en qué momento le vamos a preguntar cómo quieren vivir, y debemos hacerlo además a través de asambleas constituyentes. Bueno, hoy día estamos en este proceso, pero durante todos estos años nosotros hemos eh, planteado la necesidad y la urgencia de cambiar esta constitución, y nos hemos preparado para eso. Y más que yo decidir ser candidata, yo soy militante de un partido político, obviamente quienes me conocen lo saben, soy una orgullosa militante comunista, por lo tanto es mi partido quien efectivamente ha decidido que sea una de las que lleve adelante la propuesta para esta nueva constitución y cómo debe
cómo debe establecerse. Ok, Eso podría decir para partir, ¿no? sí, Carolina, a ver, pero a ver, ¿quién es Carolina Videla? Yo te conozco desde que era niño, un poquito más chico que ahora, éramos compañeros de Hace colegio, poquito, compañeros de curso. Cuéntame un poquito así en es. esta presentación, ¿quién es Carolina Videla? Bueno, soy trabajadora social de profesión, soy gestora cultural, recibí el premio a la gestión cultural el año 2010 cuando se instaura recién. Soy una militante activa de los derechos humanos, soy activista de derechos humanos, soy expresa política, yo estuve privada de libertad en tiempo de dictadura, en el último año de dictadura, durante 1 año y medio en la cárcel de Arica. Eh, Soy integrante del movimiento Mujeres, Memoria y Derechos Humanos Arica y del movimiento Mujeres de Luto. Trabajo en una universidad y mi vida se ha desarrollado en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la defensa principalmente de los derechos humanos. Y hemos liderado durante todos estos años con distintas mujeres la consigna de que la impunidad del pasado es la que garantiza todas las injusticias de hoy. Por eso estamos con tanta convicción aquí. Soy madre de 2 hijos maravillosos, Gabriel y Lucas. Gabriel ya tiene 30 años y Lucas tiene 27 y están fuera de Chile ambos, cada uno ya emprendió rumbo. Y soy muy amiga de mis amigas y mis amigos, nos gusta el trabajo comunitario, soy cantora popular y bueno, hemos estado en los procesos previos a incluso de que se pensara en cambiar esta constitución, trabajando en el territorio con distintos, en los distintos espacios donde está la comunidad, incluso en los espacios de los mal llamados zonas, ¿no? Donde vive gente que no tiene otra opción de vivir, está en esos lugares. Hemos llevado una relación de años con ellos, haciendo un poquito menos indigna la vida que llevan. Eh, Fui compañera de curso tuya y yo era una muy buena alumna, era una niña muy ordenada. Fueron tiempos lindos además en el tiempo del liceo. Así es, gracias Carolina. Vamos entonces con don Raúl Castro. Primero, saber quién es don Raúl Castro Letelier y también por qué decidió ser candidato a la Convención Constituyente. Adelante, don Raúl. Gracias, Eduard. Agradecer esta invitación de Acinda y también muy grato de compartir con Carolina y con Rodrigo, con quienes nos conocemos y a diario nos estamos cruzando en nuestra ciudad y hemos estado tantas luchas sociales y del desarrollo de nuestra región. Bueno, yo soy un humanista cristiano, yo pertenezco a la democracia cristiana, ingresé el año 61 a militar y he desempeñado varios cargos y he estado fundamentalmente, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la parte gremial y he participado en muchas instituciones de carácter gremial. Eh, También fui delegado a la CUT en Santiago, bueno, presidente de la Corporación de Desarrollo, juez de policía local, abogado integrante de la Corte, miembro de la Junta Directiva de la Universidad, entre otras tantas actividades que me ha correspondido desarrollar y con mucho gusto. Eh, en cuanto a la posición política, pues, yo me rijo por los principios del humanismo cristiano y esa ha sido una lucha permanente que hemos estado dando porque el humanismo cristiano tiene, a mi juicio, y a juicio yo creo que de bastantes personas, una riqueza muy buena, es decir, tiene muchos valores que hay que inculcar en la sociedad. Porque hoy día una de las cosas que a uno le llama la atención es que todos estamos reclamando derechos, pero los ciudadanos también tenemos deberes. Y otra situación que me llama mucho la atención es cómo vamos a financiar los derechos sociales, porque eso sí que necesita tener garantía y que no nos ocurra lo que pasó en los países de la Europa Oriental, con la caída del muro, es decir, que en definitiva todos esos países no pudieron cumplir con todos los derechos sociales que se fueron creando y que por no desarrollar las economías también tuvieron una gran un peso o colapsaron.
¿ah? Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa mucho. ¿Y por qué estoy en esto? Porque me tocó vivir muy de cerca lo que fue los años 60, los años 70. Me tocó vivir en vivo y en directo todo lo que fue el gobierno del presidente Allende, todo el gobierno del presidente, es decir, el gobierno militar. Y todo lo que sufrimos las personas, porque aquí nadie puede decir que se benefició de ese gobierno o de esa época. Al contrario, por la intolerancia que existió, provocó una situación muy difícil. Y eso es lo que yo hoy día no quiero que ocurra. Yo quiero que todos dialoguemos, nos respetemos, así como lo hemos hecho con Carolina, hemos estado muchas veces en las mismas, en las luchas por Arica, lo mismo contigo, Edward. Con Rodrigo estamos en el Colegio de Abogados, Rodrigo ha sido presidente o expresidente del Colegio de Abogados. Entonces, yo creo que todos tenemos un sentido social de que queremos que el país retome el rumbo, que nos podamos conversar y escuchar entre todos. Yo un poco eso para comenzar. Gracias, don Raúl. Rodrigo, me gustaría lo mismo, que te presentaras quién es Rodrigo Muñoz en lo íntimo, quién es Rodrigo Muñoz en lo humano, en lo profesional, y además, ¿por qué? ¿Por qué decidiste? O sea, yo creo que la decisión es difícil, porque para la gente que es de región es trasladarse continuamente, es dejar el hogar, hay muchos contras, pero yo creo que hay algo que te impulsa, que es más fuerte y más importante que eso. Rodrigo. Parece que perdimos a Rodrigo. Quedó medio congelado. Pareciera. Sí, porque está mucho rato en esa posición. Rodrigo, ahí están hablando con él por interno para ver qué pasó. Ya. Mientras restablecemos la comunicación con Rodrigo, vamos a seguir. Primera vez que me toca así como presentador de televisión o de noticias, que tenemos que saltarnos un invitado. Sigamos con. Ahí está Rodrigo. Que saque el mute. Ustedes lo tienen muteado. Ya. Ahí está No, lo que Rodrigo. pasa es que el internet es muy malo. Ya. Entonces, por si acaso, dejé preparado el celular. Ya. No, lo que te iba a decir, Rodrigo Muñoz Ponce, yo llegué a Arica, yo tengo 54 años, estoy casado con una brasilera empresaria, que es muy buena para los negocios, tengo 2 hijos, y llegué a Arica porque mi mamá, que era una asistente social, colega de la Carola, ella estudió en Valparaíso, en la Chile Valparaíso, y postuló una vez que se divorció de mi papá, un hippie de Valparaíso, un músico hippie, postuló a trabajar en un servicio público, porque tenía además que hacerse cargo mío, y podía elegir entre Punta Arenas y Arica, y se vino a Arica. Entonces, yo desde chico me crié con mi mamá, una mujer de 26 años, con un cabro que tenía 2 años. Entonces llegó al hospital Juan Noé como asistente social. Y ahí yo la acompañaba, porque no tenía dónde dejarme. Por eso que entiendo a las mujeres que son, que muchas mujeres que están solas con sus hijos, entiendo perfectamente lo que tienen que pasar, porque van a todas partes con su hijo. Y yo escuchándola ahí, fíjate que esto es lo que quizás marcó un poco mi inteligencia. Cuando yo la escuchaba, jugaba ahí cerca del escritorio, la veía ella atender los casos sociales y llamaba por teléfono pidiendo por favor a otras asistentes sociales para atender los casos sociales, las enfermeras, los médicos, la gente en situación de calle, los postrados. Y fíjate que eso nunca se me olvidó, me llamó tanto la atención. Yo decía, ¿por qué el asistente social tiene que estar llamando y pidiendo por favor? Y hoy en día, 50 años después, me doy cuenta de que es un problema del Estado que no ha cambiado nada. Es un problema de la organización que a veces no necesita más plata, Eduardo.
necesita coordinación. Y yo lo que leo del servicio público, yo me lo imagino y sueño con un Estado con una nivel de la ley, que las personas que están frente a frente con los problemas, que en todos los servicios públicos, los que están frente en la aduana, en el impuesto de empleo, los que están frente, sobre todo en los servicios públicos, los permisos de la visión de obra municipal, todo sea inválido, no atienda rápido y que tenga poder resolutivo. Ellos la instrucción arriba a coordinadores, que pienso en unos servicios públicos donde la gente que atiende sea la más capacitada, empática y que pueda resolver, que tenga capacidad resolutiva. ¿Cuántas veces nosotros vamos y este aparato burocrático estatal que es grande y pesado no se resuelve de inmediato y sin embargo, fíjate que cuando llega el jefe de servicio, cuando llega un subsecretario o el ministro, corren y todo funciona. Y todo funciona y las cosas quedan limpias, todo resulta. Yo lo que digo es, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque se ha politizado, o sea, el funcionario público, el jefe del funcionario público está totalmente pensando en los partidos y no está realmente pensando en el servicio público como es el que está en el escalafón más bajo, que es generalmente el que gana menos. Yo vi a mi mamá como asistente social que tenía que incluso poner plata, ella decidía poner plata de su escuálido sueldo para entregarle plata a la gente que cuando le faltaba, compraba cosas, etcétera. Entonces, yo entiendo al funcionario público que lo diferencio del burócrata, el burócrata que no le interesa y que es el que tantos dolores de cabeza nos trae, del funcionario que cree realmente en el servicio público. Pero ese es el nivel del servicio público, pero sobre ello están los políticos. Y ese es el problema, que el cargo político que llega cada 4 años, o lo que sea, a cambiar las reglas, a ganar el doble o el triple de lo que gana la gente que realmente trabaja, a recibir las capacitaciones que los de abajo no tienen. Hay que ver el municipio, ¿no? Entonces, esa injusticia es la que creo que hay que cambiar. Yo soy abogado de tribunales, abogado de litigio, abogado de calle, como se llama, por más de 25, casi 30 años. Y he tenido la suerte, además, de llevar estos 25, 30 años también siendo profesor de filosofía del derecho, lo que me ha permitido una cosa bien extraña y original e inédita quizá, que es llevar los problemas de la calle que conozco a la academia, teorizarlo y aprovechar esa teoría para entender qué es lo que está pasando, y me ha tocado alegar muchas veces en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de la Libre Competencia, muchas veces. Y como me he dedicado a los temas constitucionales desde el juicio, desde el conflicto, puedo entender la mecánica, cuáles son las fallas constitucionales que tiene esta estructura. Y si me permite, te voy a hacer una metáfora muy, muy, muy liviana, pero que ayuda a entender el problema, porque es liviana frente a lo trágico que es el problema hoy en día. Pero es más o menos así. Cuando todas las constituciones del mundo tienen una parte que es la de los derechos, que es donde se establecen los derechos, y otra parte que es la llamada orgánica, que es donde se estructura el poder, donde está el presidente, el parlamento, las líneas generales del servicio público. Y además están las garantías de juicio. ¿Qué pasa? Esto es lo mismo que la ruta del vino. Esta es la metáfora que se me ocurrió el otro día, tratando de ver de qué manera puedo explicar esto. En la ruta del vino tú tienes una propuesta, un prospecto de lo que te van a ofrecer. Luego hay alguien que tiene que ofrecerte ese paseo para darte los vinos que te dijo en el prospecto. Y si no te los da, si no te cumple, tú tienes que ir a la oficina de reclamo. A la OIR sería en este caso, ¿no es cierto? A la oficina de reclamo. En la Constitución pasa lo mismo. Yo he visto que están los derechos declarados, que es el prospecto,
pero hay alguien que tiene que hacer la pega y que es el aparato burocrático, alguien que materialmente tiene que cumplir con esos derechos. Y como en Chile no se cumple, se está judicializando. Nos vamos a la oficina del reclamo, es decir, estamos tratando la gente, la sociedad, los ciudadanos, como hay alguien que no hace la pega, está terminando por judicializar y nos estamos llenando de juicios en los tribunales. ¿Por qué? Porque hay alguien que no está haciendo el trabajo en la burocracia, en el aparato público, que está desconociendo los derechos de las personas. Y cuando son los tribunales los que empiezan a resolver y a hacer justicia distributiva, estamos fritos como país. Que los tribunales de Calama o de Antofagasta estén resolviendo si se puede sacar el 10% o no, cuando son los tribunales los que están resolviendo por problemas sociales o morales, quiere decir que ese es el punto final de algo que nos está resultando antes, no sé si me explico. Entonces, cuando hoy día hay que discutir sobre la nueva Constitución, no solamente basta con hablar de los derechos o el prospecto, lo que te están ofreciendo, ni solamente decir, mire, y si no le cumplen lo que se está garantizando, usted tiene el derecho a reclamar, porque es volver a judicializar, es partir de un fracaso. Acá en la mitad, en el aparato público, el que está llamado a resolver, ese es el que debe resolver. Entonces, en mi experiencia como abogado constitucionalista de juicio, me ha hecho entender dónde están los problemas de aguas, dónde están los problemas ambientales, dónde están los problemas de las empresas públicas. Independiente de los derechos, podemos poner hasta el derecho a la felicidad si uno quiere, pero si no arreglamos esta sala de máquinas que está cooptada, totalmente secuestrada por los políticos, no se va a llegar a nada y nos vamos a seguir llenando de tribunales, de juicios, perdón. Y sabemos que los tribunales, los jueces pueden resolver A, B o C, porque esa no es una política pública, porque el juez va a resolver y debe resolver conforme al mérito del proceso, el caso particular. No está para hacer política social, es el caso en particular. Rodrigo, y siguiendo tu misma lógica, siguiendo la lógica esta, digamos, el prospecto, la estructura del Estado que debe cumplir con el prospecto que le dieron, y este libro de reclamo, esta OIR, que es la que al final tú lo interpretas como el tribunal o la justicia, quería entrar en el otro punto. Y quería comenzar con don Raúl Castro ahora. La segunda consulta. Este aparato que tiene que cumplir con lo que con lo que se le está pidiendo, tiene una estructura, que es el Estado. Eh, ¿Cuál usted piensa, don Raúl, que es la estructura que debe tener el Estado? ¿Debe seguir con la misma estructura? ¿Tenemos que innovarlo completamente? ¿Cuál es su punto de vista a través del cual debe ser la estructura del Estado? Mira, el, el mundo ha cambiado brutalmente. Yo comentaba por ahí lo que ocurrió con la caída del muro el año 89 y con lo que acaba de ocurrir hace poco con la caída del Capitolio. Es decir, se cayó el modelo estatista y el modelo capitalista. Entonces, el mundo ha cambiado absolutamente. Bueno, en nuestra Constitución le hemos hecho una cantidad enorme de modificaciones. Si tú miras el texto de la actual Constitución y las notas marginales, no hay ningún artículo de la Constitución que no haya sido modificado. Pero cada una de esas modificaciones fue materia de negociaciones y son parches, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que no tienen sentido en esta Constitución. Hay una de las que a mí más me llama la atención, por ejemplo, es que un parlamentario gane lo mismo que gana un ministro de Estado. Esa es una situación que a uno no le cabe en la cabeza. Las responsabilidades de uno y otro son absolutamente distintas. Además, la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, que tienen los parlamentarios, oye, a los parlamentarios no les pasa nada por las cosas bien, mal o regular que hagan. Entonces,
Yo soy portaliano en eso. Yo soy seguidor de Diego Portales y creo que Diego Portales hizo la diferencia como anteriormente la había hecho Pedro Valdivia. ¿Ah? Cuando empieza a crearse esta raza de lo que somos los chilenos. Diego Portales, la Constitución de 1833, creó un gobierno autoritario que fue el que le dio gobernabilidad al país hasta el año 91 con el gobierno de Almacea, en que ahí hay un enfrentamiento y comienza un Estado federal, un Estado con una serie de inconvenientes que termina el año 25 con la nueva Constitución del año 25, pero en esa se restablece el principio de autoridad, que es lo que Portales eh, impuso y que diferenció a Chile, y ha diferenciado Chile durante 200 y tantos años del resto de los países de Sudamérica. Entonces, yo soy partidario de mantener un ejecutivo fuerte, pero naturalmente que también hay que hacer una serie de modificaciones respecto de las atribuciones y competencias, porque nosotros en el actual sistema, y lo hemos visto mucho en este gobierno, que el, de que el poder ejecutivo a veces se pasa sobre el poder legislativo y también sobre el poder judicial. Entonces, el contrapeso de los poderes es fundamental para mantener un sano sistema democrático. Por eso, te digo, hay que trabajar mucho, ver la experiencia, pero yo lo que creo que todos tenemos que ir con la mente abierta. ¿Ah? No ir con consignas ni con cosas preestablecidas. Hay cosas naturalmente, y eso cada uno de nosotros tiene principios distintos, hay cosas eh, que son irrenunciables para cada uno de nosotros. ¿Ah? Pero hay otras que la mayoría, yo te diría un 90% que son perfectamente conversables y buscar los justos términos medios para crear esa casa común que todos queremos y que todos tengamos cabida y que se respeten los derechos, la dignidad de las personas, la democracia y también el desarrollo social y económico del país. Gracias, don Raúl. Rodrigo, ahora, sobre la misma pregunta, y según lo que hablaba don Raúl, tenemos tres poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Esa es la separación que tenemos de poderes. Han habido en estos últimos tiempos momentos en que el poder legislativo ha tratado de traspasar sus competencias y pasar a hacer cosas que le competen en este rato, con la actual constitución, al poder ejecutivo. Gracias a Dios, entiendo yo, no, todavía no se traspasa de esa misma forma lo que es el poder judicial, o sea, el poder ejecutivo respeta bastante, a mi modo de ver, lo que dicta el poder judicial. Pero tienes una visión de cambiar esta estructura o crees que la estructura de separación está bien, pero lo donde hay que hincarle el diente es en cómo se genera o cómo se ordena el Estado, el poder ejecutivo en el Estado? Sí, bueno, los poderes evidentemente están bien divididos. El Poder Judicial requiere de esa independencia. Y esta peleita que tienen entre presidencialista y parlamentario, voy a empezar por ahí, régimen presidencialista, régimen parlamentario, es una pelea que tienen en el fondo los políticos del Parlamento en contra del Ejecutivo por quién tiene la sartén por el mango, en el fondo, quién tiene el origen de la ley. Y efectivamente en esta Constitución hay muchas iniciativas legales que las tiene el presidente, por razones de tradición y qué sé yo. Pero la verdad es que esta pelea que tienen entre presidencialistas o parlamentarios es una pelea del círculo de políticos que se acusan constitucionalmente, etcétera, y la sociedad, que es la verdaderamente los ciudadanos que tienen los problemas de seguridad, los problemas de construcción, los problemas económicos, los problemas de seguridad. Vemos como esta pelea entre los políticos como si fuera una anfiteatro y vemos a estos acusarse y qué sé yo, y son necesidades que no dicen ninguna, no tienen ninguna relación con las necesidades de la gente. Por eso es que, como no son representantes, efectivamente, los que están en el Congreso,
Entonces, y no han respondido a las verdaderas necesidades, estas necesidades se empezaron a acumular, y pasó lo del estallido social, que para mí no es ninguna novedad. O sea, hace mucho rato que uno veía los debates de los políticos y decía, ¿en qué están pensando esto? ¿De qué están discutiendo? Entonces, yo creo, incluso tengo la tesis de que desde el momento en que vino el plebiscito con esa cantidad de votación en pandemia incluso, quedó clarísimo, quedaron clarísimas dos respuestas. Una es que quiere un cambio constitucional, aunque no sepa la gente bien qué es lo que quiere cambiar, pero quiere cambiar. Y lo que sí quedó seguro es que no quieren los partidos políticos, ni siquiera en la mitad de la convención. O sea, no quieren nada con los partidos políticos, nada. Entonces, eso refleja de que hay un sentir ciudadano de que ya no existe esa representatividad, y por lo menos para mí, en la visión que tengo, en la Constitución se señala que la soberanía se ejerce, la soberanía reside en la nación, se ejerce por el pueblo a través de dos mecanismos: plebiscito y elecciones periódicas. Son los dos mecanismos que establece la Constitución. Y en este momento el plebiscito se comió a las elecciones periódicas. O sea, por mucho, el plebiscito le ganó y dijo, no quiero los partidos políticos. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, los que están en el Congreso han quedado hoy día de manera ilegítima. Por lo tanto, no creo que tengan mucho rango de acción de aquí hasta que se dicte la Constitución. De hecho, creo yo que no pueden tocar, no pueden aprobar ningún tratado internacional como el TPP-11, por ejemplo, o ratificar un tratado, porque sería traicionar a la sociedad. Es decir, estarían ocupando una soberanía que ya se le fue, la tiene y se le está entregando a la Convención Constituyente. Se dijo, Convención Constituyente, usted respete esto, respete el sistema republicano, lo que me parece bien, respete las sentencias judiciales, me parece bien, obvio, y respete los tratados internacionales ratificados por ley y que se encuentren vigentes. Desde ese momento, yo, Estado, yo, Congreso, no puedo tocar los tratados como ahora que el Ejecutivo le mandó urgencia para ratificar el TPP entre gallo y medianoche, y el Congreso capaz que quiera ratificar. No, señor, ni desde el punto de vista ético, ni jurídico, ni político, ni incluso de oportunidad. No pueden ratificar hoy en día hasta que no se dicte la nueva Constitución, por lo menos por una cuestión de prudencia, porque hay muchos alegatos y interpretaciones que, si bien pueden ser equivocadas, pero el solo hecho de que se esté discutiendo, me parece a mí que la prudencia requiere que por lo menos se aguarde a que diga la nueva Carta Fundamental. Eso por un lado. O sea, la relación Ejecutivo-Parlamento. Y desde el punto de vista de la descentralización, que el otro es la tercera pregunta, Rodrigo. Mejor aboquémonos y vamos dando. Ojalá digamos, nos enmarquemos en esto que habíamos acordado, casi 3 minutos, un poquito más para la conversación, para no alargarlo tanto. No es un reto, Rodrigo, es solamente una sugerencia. No, está bien, bueno, que de repente uno sí, además te digo, Duncan, es difícil ser moderador porque uno también tiene su posición política y la opinión, y, y lamentablemente en esta posición que estoy no la puedo dar. Pero vamos dándole. Te entiendo. Carolina, sobre la base que dice Rodrigo, siempre me gusta un poquito ir mezclando las conversaciones y lo que opina uno del otro. Este ordenamiento de uno de los poderes, que es el poder ejecutivo, ¿qué te hace más sentido a ti? ¿El régimen presidencial fuerte, un régimen parlamentario, una mixtura de aquello? Coincido también que a lo mejor una pelea de político, pero es una pelea importante, una definición importante. Casi es una de las bases de la Constitución. O sea, una base de la Constitución es cómo nos vamos a regir nosotros en nuestro ordenamiento del Estado. Carolina.
Bueno, a ver, mira, tengo hartas diferencias con lo que aquí se ha planteado, pero hartas diferencias. Y quisiera yo plantear desde cómo yo concibo esta nueva constitución. Lo primero es que efectivamente nosotros lo que vamos a hacer es construir una nueva constitución, no vamos a cambiar la actual constitución, no la vamos a modificar, porque esta constitución actual es la que ha producido todos los males de este país, ha consolidado este sistema neoliberal que produce y reproduce la pobreza de este país, que ha depredado los recursos naturales y que ha reducido al mínimo la capacidad del Estado. Y por supuesto, no ha puesto por delante los principios de los derechos humanos, ¿no? Eso lo podríamos discutir largamente, pero para no irme por las ramas, yo quiero plantear lo siguiente. En primer término, la estructura del Estado, mira, las constituciones de este país, no voy a nombrar la del 80 porque es una constitución que es la que nos rige hasta ahora y que fue impuesta en dictadura, y toda la historia que ya sabemos y lo que significó aquello. Pero las otras constituciones que tiene el país, la última, la de 1925, por ejemplo, todas las constituciones tienen un gran pecado, adolecen de algo súper importante, que es existir sin la participación de la ciudadanía. Todas las constituciones tienen ese gran pecado. Por lo tanto, para hablar de estructuras del poder, lo que nosotros estamos planteando es, la actual constitución radica la soberanía en la nación. Y los deberes del ciudadano y de la ciudadana son honrar los valores patrios, defender la bandera, cuidar la patria, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI. Hoy la nueva constitución lo que tiene que establecer primero que cualquier cosa es la construcción misma desde un espacio ampliamente democrático, en primer término. En segundo término, esta nueva constitución debe radicar la soberanía en el pueblo, no en la nación. Y eso debe traducirse a mecanismos de control social eficientes, eficaces, como referéndum revocatorio, como plebiscitos, como asambleas constituyentes, para efectivamente decidir por las cosas que le van pasando a este país. En tercer término, los poderes. Nosotros planteamos que este país es hiperpresidencialista y eso no puede seguir ocurriendo. Nosotros abordamos o planteamos que debemos tener un régimen semipresidencial con un sistema unicameral, con funciones muy específicas que además permitan reducir, ¿cierto?, el desembolso del erario fiscal para el pago de aquellas instancias que se requieren para poder armar esta arquitectura del poder para esta nueva constitución. Entonces, bueno, y desde el ámbito judicial, ¿no? Una real independencia y que los jueces también puedan funcionar con independencia, porque aquí se han dicho cosas como, por ejemplo, ¿no?, que el respeto a las sentencias judiciales, pero aquí han habido fallos que son una vergüenza para el país, fallos que tienen que ver con situaciones que la justicia debe resolver, como por ejemplo alguna persona en estado de ebriedad mata a otra persona, ¿no? No los voy a nombrar para que no me digan, oye, que los comunistas siempre están atacando a los de derecha. Hay distintos casos que han sido de connotación nacional que literalmente, bueno, personas en estado de ebriedad han matado a otras personas y literalmente no les ha salido ni por curado. ¿Para qué hablar de los casos de corrupción en este país, de las Fuerzas Armadas y de los grandes consorcios y de las grandes empresas? Que comparemos, por favor, cuando a una, hoy día están de moda, ¿no?, los nombres de los emprendimientos y los microempresarios, los del almacén de la esquina no dan boleta, te cierran el almacén, impuesto interno, te condenan, te ponen todas las multas. Los grandes consorcios como Johnson, como La Polar, como otros, que amasan fortunas en este país, los mandan a clases de ética, así como casi, perdónenme, señor, usted diga que nunca más lo va a hacer. Yo como ciudadana, ni siquiera como militante comunista, yo no quiero respetar ese fallo judicial,
No me interesa respetar ese fallo judicial porque no hay, no es democrático, no efectivamente no hay una forma de efectivamente señalar que la corrupción es algo que le daña el patrimonio a este país. Es más, en la Constitución, la corrupción debería quedar establecida como un atentado al Estado. Así, tal cual. Así debería quedar establecida para que las Fuerzas Armadas, que además espero que nos dé el tiempo para hablar de aquello, tienen que reformularse absolutamente y ya no deben ser regidas, así como ni el Banco Central, ni este Tribunal Constitucional, no deben estar regidos por leyes orgánicas constitucionales, deben estar regidos por leyes y los mecanismos que hemos pensado respecto de lo que la ciudadanía espera de este país tienen que ser los que hagan ese control social. Nosotros no estamos planteando que ni la anarquía, ni que se venga abajo todo el modelo que está, o la estructura más bien, porque el modelo sí queremos que se termine. Este modelo neoliberal tiene que terminarse, pero las estructuras claramente tienen que partir radicando la soberanía de esta Constitución en el pueblo. Y respecto a los deberes, muy cortito, Edward, respecto de los deberes, quiero señalar que hay que mirar también las otras constituciones, ya que aquí se han dado hartos ejemplos internacionales, las constituciones de Colombia, de Ecuador, por ejemplo. Los deberes son maravillosos porque son deberes humanizadores. Los deberes de los ciudadanos, tuyo, Edward, suyo, don Raúl, el tuyo, Rodrigo, los deberes en una constitución que radique la soberanía en la nación son deberes de contribuir a la paz social, contribuir a la solidaridad social, contribuir a reparar y cuidar el medio ambiente para tener una vida armónica, equilibrada. Aquí en esta región, en este territorio, hablamos del summa camaña, hablamos del buen vivir. Bueno, para eso tenemos que regirnos. Esa es la constitución con la que soñamos. Y no es que se nos haya ocurrido a nosotros. Yo lo dije cuando partió el programa, Eduardo, y tú me pediste que me presentara. Nosotros llevamos, yo tengo 52 años. Yo empecé a salir a las calles, a arrancarme de la casa para salir a decir que no estaba de acuerdo con la dictadura y que después me costó una prisión de 1 año y medio a los 16 años, 15 años. Y nunca he dejado de estar en la calle. Y lo digo no para decir que he estado en la calle, lo digo para decir que nosotros no solo sabemos lo que pasa, nosotros somos parte, toda la ciudadanía es parte de estos embates terribles que genera este modelo neoliberal y que hoy con esta pandemia se han desnudado terriblemente y este gobierno además no ha sido capaz de hacer una propuesta decente y de poder controlar esta pandemia como corresponde. Gracias, Carolina. En honor al tiempo, nos quedan 45 minutos de programa. Vamos un poquito acotando las intervenciones. Sé que tienen mucho digamos, que expresar y es legítimo. Y vamos a una pregunta un poquito más local, o más regional, o más descentralización. Ahí tengo que hacer una intervención, una introducción respecto de que hasta hace un tiempo nosotros, si no me equivoco, hasta el año 2008, éramos una provincia parte de la región de Tarapacá. Y de ahí en adelante somos Arica y Parinacota región, que fue un logro de mucha gente que trabajó. Ahí estuvimos también con todos los gremios, con la Corporación de Desarrollo, que en ese momento presidía don Raúl Castro, que después yo por un tiempo también la presidí. Se hizo mucho trabajo ahí, todos los actores gremiales participaron y bajo presión se logró este resultado, este anhelo que era la Arica región. Pero también vemos que la descentralización, para que realmente seamos un país que podamos ser descentralizados en las decisiones, falta mucho. Ahora se va a elegir un gobernador regional con pocos poderes, en realidad, ojalá tuviera más poderes, pero ¿cuál es su posición? ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que hay que hacer para lograr, en definitiva, a través de la Constitución, obtener un país descentralizado? Rodrigo. Para mí. Sí. Bueno, lo primero es que antes de contestar, quiero decir que creo que estamos todos de acuerdo. O sea, Carola que dice estoy en completo desacuerdo, escuché su intervención y estoy completamente de acuerdo, salvo en dos o tres cosas relativas a la Fuerza Armada y que creo que tienen van por otro lado. Yo creo que nuestro país
tiene diferentes realidades territoriales, sociales y culturales, primero. Por lo tanto, eso debe estar reflejado en la Constitución. Debe reflejar la realidad. Este país tiene, yo lo que propongo son macrozonas, macrozona norte, centro y sur. Esas macrozonas tienen pueblos indígenas, tienen culturas diferentes, tienen recursos naturales y problemas ambientales que son totalmente diversos en los tres Chiles. Son diferentes. Y esto se demuestra cómo, al revisar la jurisprudencia de los tribunales ambientales, si tú sabes, hay 3 tribunales ambientales que justamente responden a esta categorización. Tribunal Ambiental del Norte, en Antofagasta, del Centro y del Sur, en Valdivia. Si uno revisa la jurisprudencia, se puede darse cuenta de que cuáles son las demandas, cuáles son los requerimientos, cuáles son los problemas sociales, culturales de estas 3 grandes áreas. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista administrativo es necesario también hacer esta división y que la ley venga, a propósito del presidencial y parlamentario, que venga desde abajo, en general, los intereses por estas regiones. Hay interés del norte, interés del centro, interés del sur, que son diferentes. Pueden haber iniciativas legislativas populares que reflejan el interés de todo el país, pero me parece que hay muchos problemas que surgen, que tenemos en el norte, que son diferentes a las de otros lugares. Y por lo tanto, si yo te pregunto hoy día y le pregunto a los panelistas, ¿alguien sabe qué leyes se están discutiendo hoy en día? La verdad es que nadie lo sabe, porque le estamos pagando todos los días a gente que dice ser representante nuestro y que está haciendo leyes, se supone. La ley tiene que venir desde abajo. El interés debe venir desde los cabildos ciudadanos, totalmente reglamentado, sí, pero las agendas legislativas pueden ser compartidas entre un parlamento que creo que debe ser unicameral y un presidente más repartido, pero la verdadera ley, el interés tiene que venir de abajo. No puede ser que se generen leyes arriba en cúpula, entre 4 paredes, y se negocien arriba a espaldas de la ciudadanía, por un lado. Segundo, a propósito, nuestra región es tripartita. Creo yo que ahí hay otro problema cuando se habla de presidencialismo y parlamentarismo. Hablamos de la soberanía interna, de la creación de leyes. Veamos para afuera. Otra cosa que pasa, las relaciones internacionales las tiene el presidente, como muchas constituciones, las dirige el presidente. Pero ¿qué pasa? Que cada 4 años el presidente o el ejecutivo anda por sus intereses haciendo sus negociaciones internacionales, a espaldas incluso del Parlamento y de la ciudadanía. La política exterior de Chile, mi querido Eduardo, es como un barco sin quilla. No tenemos política exterior, vamos así de vaivén, y por eso que Chile reacciona, más bien tiene una política exterior que reacciona ante los fenómenos y no es clara y definida. Entonces, por eso que siempre nos vemos enfrentados a problemas y tenemos que estar reaccionando, porque ni pescan tampoco a estos diplomáticos que son de carrera, sino que llegan los políticos de turno y hacen lo que más o menos creen. Y por eso que tenemos esa política errática que no es de representación nacional de la soberanía, sino que es del político de turno. Será más social, será más de negocio, y según eso se ratificará el convenio 169 o el convenio del TLC, pero va así. Entonces, creo yo que hay que hacer cambios estructurales súper importantes, administrativos, de descentralización, que las decisiones vengan desde abajo, que los presupuestos se puedan manejar en estas macrozonas y en las regiones, que nosotros seamos los que decidimos qué es lo que nos interesa. Eso es como una primera cosa. Con respecto a Tribunal Constitucional, a otras cosas de empresas públicas, te puedo mencionar, pero
en aras del tiempo y por los demás podemos hablarlo después. Ok, el tema de la descentralización, estoy medio perdido, parece que me toca con Carolina para después que finalice esta consulta don Raúl. Carolina, respecto a la descentralización, a la regionalización, al poder que esté en cada una de las regiones, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu propuesta, cuál es tu anhelo o el sueño que tú tienes respecto a nuestra región de Arica y Parinacota y las demás regiones del país? Sí. Voy a tratar de ser más breve, ¿ya? Lo primero es efectivamente que podamos a través de esta constitución establecer un estado social, ¿cierto? Que desplace eh, el estado subsidiario, pero además un estado descentralizado que permita efectivamente autonomía progresiva de los territorios, autonomía política y económica y social para poder decidir su destino. Eh, y esa descentralización tiene que apuntar a algo que es muy fundamental, que es lo siguiente. La actual constitución establece los municipios como meros administradores, ¿no? Eso es lo que son los municipios actualmente, no tienen autonomía. Lo que buscamos con un Estado descentralizado es que efectivamente los municipios, que son el primer anillo de atención a la comunidad, no solamente por necesidad, sino que tienen un rol fundamental, por ejemplo, para el desarrollo comunitario, que estos municipios efectivamente logren transformarse en gobiernos locales. La gobernanza local, el gobierno local, el territorio, su autonomía, con amplia participación ciudadana vinculante. Hoy la participación ciudadana, que además es una ley, ¿cierto? Que es la ley 20.500, que es la ley sobre asociación y participación ciudadana en la cuestión pública, en la gestión pública, eh, establece los consejos de la sociedad civil, establece en los municipios. Sin embargo, todas las decisiones que tomen van a ser en la medida en la medida que concuerden con las voluntades políticas de los gobiernos de turno. Eso es lo que efectivamente debe venir a cambiar y a transformar esta nueva constitución, que las decisiones ciudadanas sean vinculantes y que la construcción desde los gobiernos locales, con esta lógica de la descentralización, permita efectivamente una democracia más robusta, que permita que los municipios hagan gobernanza con la sociedad civil organizada y con la sociedad civil que no está organizada, pero que le va a permear ese resultado colectivo, ese resultado pensado de acuerdo a las lógicas y a las necesidades territoriales. Y de esa descentralización también la capacidad de que los gobiernos locales y las gobernaciones regionales que ahora se eligen por primera vez también tengan la capacidad de generar proyectos de desarrollo productivos que además sean armónicos con el medio ambiente, pero que permitan profundizar en la generación de empleos de calidad y también de empleos con salarios acordes a las necesidades de la ciudadanía actualmente, de la, no del estilo de vida, sino del costo de la vida actual, ¿no? Porque efectivamente lo que hoy existe en términos de salarios está muy por debajo de lo que podría permitir una vida digna para una familia de 4 personas promedio, ¿no? Bueno, varias cosas respecto de la descentralización. No sé si quieres profundizar algún punto de lo que yo acabo de señalar, Edward. Vamos conversando, dámosle el tiempo a don Raúl para su opinión respecto a la descentralización. Don Raúl, usted le ha tocado, a mí me ha tocado, incluso en algún momento hasta juntos, tomar un avión en la mañana, llegar a Santiago, hacer la reunión con el ministro, con el subsecretario, después correr al aeropuerto, comerse algo en el aeropuerto y venirse, llegar a la noche a las 11 de la noche. Eso nos ha pasado muchas veces a usted y a muchos dirigentes gremiales. Siendo que a lo mejor eran problemas que nosotros podríamos haber solucionado con empoderar las decisiones de las autoridades regionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, Y obviamente desde el punto de vista de qué cambio le haría la Constitución, qué aportaría la Constitución desde ese punto de vista para la descentralización. Mira, nosotros en Arica tuvimos la experiencia de descentralización más exitosa que fue la Junta de Alto de Arica.
a mí me tocó, siendo joven en aquella época, estamos hablando del año 75, acompañar a las reuniones a don Luis Beretta, a don Teodoro Schmidt, a Paco Melú, a don Héctor Aguilera, a don Walter Alfaro, que eran los dirigentes, pertenecían al directorio de la Junta de Adelanto, a la Comisión Canesa, que estaba viendo la descentralización del país y que querían disolver la Junta de Adelanto. Y ahí, te digo, me tocó escuchar que don Luis Beretta era un hombre brillante, cómo les trataba de explicar y de señalar, don Luis Beretta, el presidente de la Junta de Adelanto, les trataba de explicar de los beneficios y el desarrollo que había tenido Arica en relación al resto del país por esta experiencia descentralizadora. Bueno, esa experiencia nosotros la hemos seguido luchando y aquí todos, yo no escuchaba a nadie que esté en contra de la descentralización. Aquí llegamos al extremo, por ejemplo, de que nuestro archivo regional, donde están las escrituras públicas de las propiedades de Arica, inscritas antes del año 87, están en Iquique. Es una situación que no sé cómo los parlamentarios, a quienes se les ha señalado reiteradamente que tienen que presentar un proyecto de ley, de que todo lo que es el archivo regional tiene que estar en Arica, no tiene por qué estar en Iquique ni en Santiago. Mira, esa es una situación bien simple. Bueno, durante el tiempo, oye, yo me acuerdo de las 28 comisiones de Lucho Gutiérrez del año 92, después toda la experiencia de la Junta de Adelanto, la creación de la región, después en los gobiernos de la presidenta Bachelet y de Sebastián Piñera, todas las luchas que fuimos dando para descentralizar el país e ir obteniendo todo un estatuto que es disperso, tan disperso como lo es actualmente esta constitución que está llena de parches. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar y que el gobernador regional efectivamente tenga poderes, porque así tal como está hoy día en la Constitución, van a haber serios conflictos con el delegado presidencial. Hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que luchar para que, quienes resulten elegidos, si resultamos elegidos, para mí va a ser fundamental, de que tenemos que establecer un estatuto especial para la zona extrema y específicamente Arica, porque Arica, ¿cuál es el problema que ha tenido? Y tiene, es una carga muy grande, que es el cumplimiento de los tratados con Perú y con Bolivia, que recaen aquí en la región, y muchas veces, yo fui consejero regional también, muchas veces tuvimos que disponer fondos de las regionales para resolver problemas en el cumplimiento de los tratados con Perú y con Bolivia. Por eso la descentralización es fundamental en la redacción de la nueva Constitución. Yo por lo menos en eso estoy muy claro. Yo me tocó conocer y trabajar con la Junta de Adelanto y vi una experiencia muy exitosa, que es la que me gustaría a mí reproducir, por lo menos en la nueva Constitución, esas ideas que fueron maravillosas y que permitieron a Arica de ser una aldea a llegar hoy día a tener más de 200.000 habitantes. Gracias, don Raúl. Bueno, siguiendo con nuestras preguntas, vamos a la cuarta, que, a ver, la parto al revés, porque lo que voy a decir al principio era al final de la pregunta. Todos concordamos, creo, que somos un país con recursos económicos limitados. No somos un país desarrollado, somos un país que tenemos carencia de recursos. Independiente de que queramos sacarle impuesto a todo, que todos paguen la mayor cantidad de impuestos, y aunque así fuera, todavía seríamos un país que tiene carencia para poder cumplir con todo lo que requiere la sociedad. Entonces, por un lado tenemos digamos, los derechos sociales, que son cómo cumplimos los derechos sociales, cuáles son más relevantes que otros, cuáles puede ser el Estado solidario y comprometerse a que sean gratuitos, y cuáles tendría que ser solamente subsidiarios. En caso de que no pueda una persona cumplir con aquello, el Estado interviene. ¿Cuál es su visión respecto de un Estado solidario a un Estado subsidiario, y en qué medida y los recursos limitados se pueden ir repartiendo en temas relevantes? Carolina. Sí, bueno, primero decir que
un Estado social no debiera seleccionar qué derechos va a garantizar. Nosotros planteamos que esta Constitución debe nacer con un apego irrestricto a los derechos humanos, no solo en la declaración, en su promoción, en la defensa de los derechos humanos y también en propiciar el goce de esos derechos humanos para todas las personas sin ninguna distinción. Por lo tanto, efectivamente, este Estado social debe generar los mecanismos para garantizar aquello, pero también los recursos. Y en ese sentido, una de las cosas importantes que debiera establecer esta Constitución, que debiéramos sentarnos a dialogar para llegar a esto, es la nacionalización de los recursos naturales de este país y la buena administración de aquí, ¿no? Para poder invertir, porque no es bueno hablar de gasto cuando queremos hablar de educación. Un país que educa es un país que invierte en la salud de la democracia misma de su país. Por lo tanto, esos derechos sociales deben financiarse una salud que efectivamente llegue a tiempo, que permita que la ciudadanía goce de salud y no tenga que usar la salud cuando ya, por tener una cultura de no buena salud, por la forma, el tipo de vida que llevamos, las carencias que existen, tiene que acudir a atenderse entonces más bien cómo propiciar la buena salud en nuestro país y tener un sistema público de salud que permita atenderse a tiempo, eficazmente, eficientemente y también en dignidad. No solamente para quienes van a usar la salud, sino también para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que hemos visto, ¿cierto?, en esta pandemia, como aquello puede dar mayor testimonio de lo que yo pudiera decir en cuanto a lo que hace hoy esta Constitución respecto de el sistema público de salud. En la educación, exactamente lo mismo, ¿no? En el derecho a una vivienda adecuada, a terminar con la especulación de las inmobiliarias también. Todas aquellas cosas que son derechos sociales que el Estado debe garantizar. No podría seleccionar algunos. Son todos los derechos, ¿no? Entonces, avanzar hacia ese Estado social solidario y además de la nacionalización de administración de los recursos naturales, no solamente para el tema del recurso monetario, del erario fiscal, sino también para una adecuada administración del tratamiento de esos recursos en armonía con el medio ambiente también, que termine con el extractivismo, con la depredación del agua, por ejemplo, Edward. Hoy en esta Constitución actual, el Código de Aguas es el ejemplo mundial de cómo no se debe tratar, ¿cierto?, el acceso al agua en los países, en todos los países del mundo. Hoy los derechos de agua están cedidos incluso en 3 veces más de lo que efectivamente se puede dar. Y hay más de 350.000 personas que, por ejemplo, hoy día en Chile no pueden acceder a cumplir con la normativa mínima de prevención en esta pandemia, que es lavarse las manos, porque no tienen agua. Eso en el siglo XXI no resiste mayor análisis. Debemos cambiar, debemos transitar, alcanzar un estado que efectivamente te garantice una vida digna a ti y a todos los que vienen también. Entonces, en ese sentido, agregar el impuesto a los súper ricos también. ¿Por qué no? Un impuesto que permita también generar otros recursos del erario fiscal, una correcta fiscalización del servicio de impuestos internos, también que la gente comprenda, digamos, quienes tienen el mayor poder adquisitivo, cuál es la lógica también de pagar impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo puedo plantear con mucha certeza, con mucha seguridad. Derechos sociales para todos y también concebir a los animales dotados de sensibilidad en esta Constitución. Gracias, Carolina. Don Raúl, su posición respecto a lo que planteo y vuelvo a enfatizar en la pregunta: recursos limitados versus cumplir con las garantías sociales que requieren la sociedad de los chilenos, pero desde el punto de vista de separar lo que puede ser solidario y lo que puede ser subsidiario.
Mira, eso está muy claro porque la solidaridad del Estado tiene que estar en relación con todos los derechos sociales que debe garantizar la Constitución. Ahí tiene que ser el Estado absolutamente solidario, en educación, salud, previsión, y bueno, hay medio ambiente, etcétera. Pero en lo que es la actividad del sector privado, la actividad del sector privado, ahí viene la subsidiariedad del Estado. Es decir, cuando hay una situación tan grave como la que ha ocurrido ahora con la pandemia, el Estado naturalmente tiene que ir en beneficio de aquellos, de los pequeños empresarios, los emprendedores, que quedan en una situación muy desmedrada, no por causas de ellos, sino que por causas mayores o caso fortuito fuerza mayor, como es lo que ha ocurrido actualmente. Pero fíjate que, si me permite, porque se nos va a ir acabando el tiempo y hay dos cosas que a mí me dejan preocupado, lo que ha dicho Carolina y lo que ha dicho Rodrigo, porque esto también tiene que tenemos que marcar alguna diferencia. No, A mí, obviamente por que sí. ejemplo, con Rodrigo, pido, a mí, por ejemplo, veo que Rodrigo no tiene ni un cariño, ni un aprecio, y por él haría desaparecer a los partidos políticos. Yo creo que cuando uno está en la cosa pública, tiene que pertenecer o actuar a través de los partidos políticos, que es la institucionalidad que creó el Estado. Los independientes, claro, es lícito, es absolutamente lícito, pero el problema que tienen los partidos políticos, en eso yo también, en esa parte yo concuerdo con el diagnóstico que hace Rodrigo. Los partidos políticos tienen una serie de situaciones y de deficiencias, porque hoy los partidos políticos están cautivos de los operadores políticos, y eso es una realidad, y eso yo no lo discuto, pero si yo quiero jugar fútbol, tengo que estar en un equipo, y si no estoy en equipo, es muy difícil, y por eso que Rodrigo como independiente, yo le veo teniendo tantas condiciones y capacidad, Rodrigo, yo le veo muy difícil que los independientes puedan tener éxito en este tipo de elecciones. Y respecto a Carolina, ella habla del modelo neoliberal y que toda la responsabilidad y todo lo que ha ocurrido es culpa del modelo neoliberal. Pero a mí me gustaría saber de Carolina cuál es el modelo que ella estima que es el que debería regir en Chile. Para mí es el modelo alemán, ese es el modelo que creo que en Chile deberíamos seguir esos pasos y esa forma en una economía social de mercado como lo ha hecho la presidenta Merkel. Gracias, don Raúl. Después, al final, podríamos englobar en una pregunta, una consulta, si ustedes quieren, general, que no se les envió, pero se me ocurrió recién, es que aquí hay tres personas que ojalá los tres sean constituyentes y se van a tener que poner de acuerdo, porque la constitución se aprueba con 2/3. Entonces, ¿qué capacidad tiene cada uno desde su punto de vista, desde su partido político, de todo lo que puede, de lo que traen dentro de su infancia, el tratar de ponerse de acuerdo? Podríamos conversar al último, el tratar de ponerse de acuerdo para que tengamos una constitución en algún momento dado, si no nos vamos a quedar con la que tenemos. Rodrigo, el tema de lo, pero el tema de lo público, desde los recursos, porque hay que ser responsable también con los recursos públicos. Eh, ¿A qué te puedes comprometer tú? Porque yo me puedo comprometer en mi casa hasta lo que me alcanza mi sueldo. Tú, que vas a ser responsable de redactar una constitución, te puedes hacer responsable, te puedes comprometer a que todos los derechos sociales puedan ser cubiertos por el Estado. Buena pregunta. Mira, todas las constituciones latinoamericanas están llenas de la parte declarativa de estos derechos que yo te decía, todas, y muy pocas cumplen, prácticamente ninguna cumple todos los derechos. Las constituciones latinoamericanas tienen exceso de derecho, linda, florida, poesía, pero no se cumplen, muy pocas cumplen. Y ni los deberes de los que decía la Carolina. ¿Y por qué? Porque hay corrupción en el aparato público. O sea, el grave problema de por qué
qué no se cumple ese prospecto es, vuelvo a decir, esta sala de máquinas porque está prostituida. ¿Y está prostituida por qué? Por los partidos políticos. Ahora, no para aclararle a Raúl, yo creo que el partido político efectivamente debiera cumplir un rol social, un rol público. Lo que pasa es que la gente que lo ha llenado durante los últimos 30 años, después de ¿sabes lo que pasó después de Pinochet, Edward? Yo creo que la gente confió tanto en la democracia después de Pinochet que le entregó patentes de corso a los políticos y los políticos empezaron a hacer lo que quisieron y se tomaron y se farrearon la democracia. Hoy en día es más fácil, la movilización social pasa más por pertenecer a un partido político que con la educación, que es lo que realmente debe pasar. Más que estudiar, hoy en día mejor pertenecer a un partido político y te pasas y te saltas de clases sociales, pero perfectamente. Entonces, yo creo que nos relajamos como sociedad y dijimos, vivimos en democracia después de los 80 y vamos a confiar. Y resulta que es como dejar al gato cuidando la carnicería, porque han hecho lo que han querido. Y aquí llego a lo siguiente. Creo yo, para ir punteando así, Estado solidario y subsidiario. Primero, subsidiariedad, que significa... La subsidiariedad, ¿qué significa? Lo que puede hacer el pequeño, que no lo haga el más grande. En eso estoy completamente de acuerdo. En este país ni siquiera se cumple la subsidiariedad, no se cumple. No se cumple porque no se respeta al microempresario. Acá lo que ha habido son grandes monopolios, mega empresas, pocos supermercados, pocas, 3 farmacias, 3 supermercados. No hay un cumplimiento del principio subsidiario porque yo mismo lo alegué en el Tribunal Constitucional, defendiendo microempresas, y el Tribunal Constitucional me dio con un palo en la cabeza, en una de las pocas causas que he perdido, y que yo alegué la subsidiariedad para defender a los microempresarios, y no, se prefirió a las mega empresas. Entonces, no es cierto, como lo han planteado los políticos, que sea subsidiariedad versus solidaridad, porque pueden ser complementarias. Esta es una de las típicas peleas en que tratan de meternos a la población. La subsidiariedad, entendida como te la estoy diciendo, es que lo que puede hacer el pequeño y que se fomente al pequeño, al microempresario, al pyme, que lo haga. Pero no, en este país las grandes empresas se comen a los pequeños empresarios, por un lado. La solidaridad en el Estado, empresas públicas, ese concepto extraño de empresa pública. ¿Qué hace la empresa pública? ¿Lucra? Esa es la gracia. Anda a ver a muchas universidades que dicen que no lucran y que tanto critican a las universidades privadas del lucro, y las universidades públicas, algunas universidades que se dicen estatales y parecen verdaderas inmobiliarias y son tremendamente buenas para los negocios y cobran por todo. El Banco del Estado, que vuelvo a poner el ejemplo, el Banco del Estado cobra por todo. ¿En qué se diferencia el Banco del Estado con un banco comercial? Te piden exactamente los mismos requisitos. Cobran hasta por la cuenta RUT. Y, claro, Raúl me decía el otro día, sí, pero llega a todas partes donde no llega el banco comercial. Sí, pero cobran todo. Cobran. La gente pueden llegar hasta la isla de no sé dónde, sí, pero no cobran. Entonces, el concepto de empresa con lucro, yo creo que no va para el Estado. El Estado, no importa que haya reglas de estas cosas, no tiene por qué lucrar. Perdió la economía social, las objetivos de otras cosas. Eso es todo un segundo ya. Subsidiariedad, solidaridad. No se respeta la subsidiariedad en el mundo privado, no se respeta. Porque significa también lo acabo de dejar en el Tribunal de la Ley de Competencia. Es increíble cómo se beneficia localmente por sobre los pequeños. Después, la solidaridad es, como te digo, en el aparato público. Ahora, de los derechos, que es la pregunta que tú hacías,
¿qué derecho incluiría o qué derecho sería necesario incluir? Derechos sociales. Yo creo que hay ciertos derechos que están contemplados así en escrito, pero no están consagrados como verdaderos derechos sociales. O sea, primero, la educación y la salud, y sobre todo la salud, está contemplada, pero está contemplada en clave liberal. Es decir, si tú te enfermas, puedes elegir entre ir al mundo privado o al mundo público. Pero eso no es un derecho social. Le falta darle el derecho al contenido social, que es lo que realmente debiera llevar. Y ahí coincido con Carolina, que es uno de los elementos de mi programa. El Estado debe prevenir y no actuar cuando ya la persona está enferma. Y para prevenir, tiene que trabajar el bienestar humano. No digo la felicidad, porque la Constitución no nos da la felicidad. La Constitución sería ilógico y iluso pensar que la Constitución o el Estado da la felicidad. No lo da porque es un tema personal, producto de cada proyecto de vida humana. Cada uno tiene su rasgo de felicidad, pero sí puede dar ciertas condiciones de bienestar. Y esto, yo lo comentaba con Carolina, para estos numerosos la pirámide de Maslow, que era de los años 60, y que en la base de la pirámide de Maslow, todo lo que se refiere a las necesidades de subsistencia, esas son la base del bienestar, y esas sí las tiene que proveer el Estado. Y aquí entra el siguiente tema, el agua. La gente habla del derecho al agua, del acceso al agua. Yo soy magíster, especialista en agua, tengo muchas casos, agua indígena y todo. Y lo primero que yo hago acá, en este caso, el derecho al agua, distingamos el agua cruda del agua potable. Y yo creo efectivamente que el derecho del acceso a agua como derecho humano es el agua potable. Esa es la que es necesaria para la salubridad, para la sanidad, para un montón de otras cosas que se generan, que después cuando ya la gente se ha enfermado incluso le vuelve a costar al Estado. Es el agua, pero el agua potable. Ese es el derecho humano. Y ese derecho humano tiene que estar proveído por el Estado. En esto sí que creo que es el único caso en que de estos bienes que hoy día se privatizó, que los bienes de las sanitarias y de las sanitarias lucran, creo que hay un tremendo defecto. Hay un defecto producto que de alguna manera hasta la literatura administrativa, los españoles, todos estaban de acuerdo en estas privatizaciones, pero reguladas por el Estado. Pues bien, no se da el caso, no se da el caso. El Cerro Chuño, ahora el obispo anda con la gente de la iglesia entregándole camiones a aljibe. Va a entregar el obispado a aguas al Cerro Chuño. ¿Por qué? Porque la sanitaria dijo, bueno, aquí no es negocio, no, yo allá no me meto, no me pagan las cuentas, qué sé yo. Ahí el Estado es el que debe, aunque salga para atrás, aunque salga, no tiene que tener concepto de empresa para este tipo de cosas, para el derecho al agua potable. Distinto es, como digo, el derecho del agua en general. Por otro lado, y hay una última cosita, solamente. Cuando yo creo que para resolver el tema de las pensiones, que lo he dicho, es bueno hacer socios a la gente de los recursos de las compañías que tienen interés nacional, pero al cotizar de los estados, no es lo mismo racionalizar, hacer la nación a la persona, que estatizar. Yo en ese estado no creo que el Estado empiece a regular con los políticos de turno lo que nos vaya a pasar a nosotros. Porque es lo mismo si es la pública, la base de salud. Yo creo que los recursos, si son de la nación, son de la gente. Ya, ok, pasamos a una última pregunta, que nos quedan 10 minutos, pero después viene un pimponeo de preguntas de sí o no, o de una opción o otra opción. Yo sé que esa parte les va a costar porque a usted les gusta argumentar, porque hay abogados acá y está la Carolina que es trabajadora social, entonces le gusta el argumento, pero aquí se van a tener que ceñir más rato al sí o no, o a este o a este, o no me digan ninguna de las dos también puede ser. La última pregunta de estas, digamos, para desarrollar, es,
tomando como ejemplo la educación y la salud, ¿ustedes están partidarios de optar? O sea, yo puedo optar por la salud privada y no necesariamente, o por la pública, o solamente tiene que haber salud pública, lo mismo con la educación, solamente haber educación pública, o también yo puedo ser libre de optar a una educación privada y yo poder gastar los recursos que he generado en educar o en, digamos, tener la salud de mi núcleo familiar. Don Raúl, usted le toca. Ya. Oye, bueno, aquí, tanto en salud eh, como en educación, se nos han ido produciendo diferencias enormes en nuestro país. Yo creo que ahí es donde va a haber que entrar a trabajar muy fino en la nueva constitución. La educación, nosotros hemos visto la última prueba de selección universitaria, que ya no sé, porque todos los años le cambian nombre. Vemos pues que los colegios particulares y los particulares subvencionados, de 100 colegios, tuvieron 96 colegios y solamente 4 municipales. Entonces, la educación pública quedó muy atrás. Yo en mis tiempos de educación, yo estaba en colegios privados y los colegios privados íbamos a dar exámenes a los colegios públicos. La educación pública era muy superior a la educación privada. Mi madre era muy religiosa y yo tenía que estudiar en un colegio de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica, y por eso conozco bien ese sistema, ¿no? De que yo no sé en qué minuto, yo creo que en la reforma que se hizo el año 81, 80, por ahí, de la educación, se produjo esta gran diferencia, y hoy día tenemos una educación gratuita, de calidad, que son los subvencionados, y la otra también que es exitosa es la privada, ¿ah? Pero esa es pagada. En cambio, la educación pública se fue quedando atrás. Y en cuanto a la salud, pasa algo muy similar, porque quienes están en FONASA y los que están en ISAPRE tienen una atención absolutamente diferente. Yo, mira, puedo contar un ejemplo. Tanto yo como mi esposa tuvimos cáncer este año, o el año pasado, tuvimos cáncer ambos, ¿ah? Distintos cánceres, pero por tener una buena salud, un buen sistema de salud, logramos los dos salir adelante y superar el problema del cáncer. Pero personas que han estado en FONASA y que no han tenido la atención y que le han ido postergando el sistema de atención y las operaciones que hay que realizar, muchas de esas personas han fallecido, ¿ah? Entonces, eso son situaciones que tenemos absolutamente que meter la inteligencia de todos, de poder tener tanto una salud como una educación que nos permita a todos tener las mismas garantías. Si alguien quiere tener algún sistema especial, contratará un seguro de salud, pero la salud, yo no creo que pueda haber tanta diferencia entre lo que hoy día ocurre con FONASA con la ISAPRE. Eso es lo mismo que la educación pública y la educación privada. Gracias, don Raúl. Carolina, ¿salud pública, salud privada, ambas o solamente pública? Carolina. Yo voy a reiterar lo que dije hace un rato. Aquí y desde los distintos también planteamientos a nivel internacional que hablan del desarrollo humano y que hablan de el avance, ¿cierto?, en las garantías de los derechos, se establecen elementos principales para poder avanzar en América Latina. Respecto a esta nueva constitución debe garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos con los derechos, por ejemplo, de los trabajadores y las trabajadoras, un salario adecuado, terminar con la precarización laboral, con las condiciones laborales de los hombres y las mujeres, establecer a igual pega, igual paga, porque hoy día las mujeres seguimos ganando menos además. Es un tema que no se ha tocado en esta conversación. Nosotros planteamos que esta constitución efectivamente sea una constitución con perspectiva de género en toda su redacción y no con un capítulo aparte que diga que las políticas públicas deben tener enfoque de género, sino que una constitución que tenga efectivamente esta perspectiva de género para reordenar la vida
nacional, la vida de nuestro país, reordenarla económica, social, política y culturalmente, ¿no? Donde efectivamente este sistema que deja efectivamente a las mujeres fuera de las decisiones, de las cosas importantes, y además no les permite decidir a las propias mujeres respecto de incluso de sus propios cuerpos, eso tiene que cambiar, tiene que quedar establecido en esta nueva constitución. Entonces, bueno, respecto de los derechos, para no salirme de la pregunta, el Estado, insisto en lo que planteé, el Estado tiene que garantizar estos derechos a todas las personas. Que la elección de un lugar en el cual yo quiero que mis hijas y mis hijos se eduquen sea más bien por la cercanía del domicilio, porque me queda más cerca de mi trabajo, y no por las condiciones económicas que tengo para que poder llegar a un colegio mejor, porque si pago va a tener mejores condiciones, no tan solo infraestructura, sino en la calidad de la educación. Entonces, que el Estado garantice esa educación de calidad, que además debe ser laica y no sexista, eh, pero ojo que esto, nosotros no planteamos que, digamos, no pueda existir opciones, ¿no? Que alguien quiera establecer otros mecanismos en la educación, pero que eso no puede ser lucrativo, porque educar no puede ser lucrativo, porque la educación es parte de los deberes del Estado, así como la salud, así como el derecho a la vivienda, así como vivir en un ambiente libre de contaminación, así como para las mujeres el derecho que debe quedar consagrado en esta nueva constitución de vivir una vida libre de todas las violencias para las niñas y las mujeres diversas de este país, y la diversidad sexual. Es un tema que aquí no se ha tocado y que a mí me parece fundamental, porque durante muchísimos años, desde que se han instalado todas las constituciones, las mujeres no hemos sido parte, es decir, la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Y luego, en todo este proceso, las mujeres siguen quedando fuera de todas las... Hoy es histórico porque además es paritaria. En la construcción de esta nueva constitución, tiene además escaños reservados, y aún habiendo dejado fuera al pueblo tribal afrodescendiente por esto, mi partido a mí me ha enseñado, porque yo reivindico, Rodrigo, yo reivindico mi derecho y defiendo mi derecho a tener la opción de militar en un partido político, y en el partido que además elegí hace 22 años. Yo siento que es legítimo el desprecio que la gente tiene por la política. Sin embargo, me parece fundamental la identidad política, es decir, la transparencia desde donde nos paramos también es importante al momento de saber cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a actuar en un momento determinado. Entonces, los derechos sociales todos deben ser garantizados para todas las personas, y lo que pudiera establecerse desde otro sistema pudiera darse, pero absolutamente sin fines de lucro, porque este Estado tiene que garantizar que no se mercantilicen más los derechos sociales de las personas. Rodrigo, opinión, te voy a parar un poquito en una encrucijada, o te voy a hacer que de alguna manera, como dicen por ahí, te mojes una parte de tu anatomía. Eh, Tú eres abogado, por lo tanto tienes una capacidad económica que te da el ejercer tu profesión de abogado. Yo soy ingeniero, por lo tanto, tenemos una posibilidad, dado nuestro estudio, de tener alguna, digamos, capacidad de decisión, que ojalá todos lo tuvieran, pero se da así la cosa. Poniéndote la mano en el corazón, tu abogado, eh, ¿te irías solamente a lo público o te gusta siempre optar a lo mejor que puedas optar, y lo mismo en la educación de tus hijos? Pero esa no necesito buscarme nada para decirte porque te voy a decir una pequeña introducción. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar una hija en una escuela pública y en un colegio privado. Conozco las dos realidades. La diferencia en estudio era más o menos en esa época, estaba el Junior de Santiago San Marcos, y estudié en la escuela de Luis y en la escuela del Liceo 1. Entonces, conocí todas las realidades, tuve compañeros que vendían en el agro,
que cortaban boletos en el cine, y también hijos de empresarios. Conozco y guardo grandes cantidades de amistad en ambos lados. En ambos lados los tengo hasta ahora, ambos amigos. Lo que los diferenciaba, más que el estudio, eran quizás las expectativas. Yo tenía compañeros que sacaban fotos ahí cuando en esa época eran el carnet, se sacaban fotos, ¿te acuerdas? Ahí afuera del registro civil. Entonces tenía compañeros que eran 2 años más grandes que yo en el liceo, que se dedicaban a eso, eran niños que estudiaban y trabajaban. El 80% de los niños del liceo estudiaba y trabajaba. Y esas realidades se fueron desarrollando y algunos pudieron estudiar en la universidad y la gran mayoría no. Pero no era el problema del liceo, no era un problema del estudio, era un problema de las expectativas que venían de una cuestión social de la casa. Y en el Junior, que era un colegio privado, tuve grandes amigos también y se preparaba bien para la prueba de aptitud. Yo saqué un muy buen puntaje, dentro del curso y me permitió ir a estudiar. Fíjate, quedé tercero como profe de historia en la Chile, pero mi mamá me dijo, ¿y por qué no te vas a estudiar Derecho mejor en la Universidad Central que se había creado recién? Y partí para allá. Bueno, quizás mi visión del mundo como un profesor de historia de la Chile hubiera cambiado, quizás un poco, pero no sé si tanto, porque el factor de mi mamá de estar relacionado vincularme con los temas sociales siempre estaba así. Pero, con respecto a la pregunta, el derecho a elegir está bien. O sea, yo si puedo elegir lo mejor, fíjate, voy a ir donde lo mejor, y si me tengo que endeudar, lo voy a hacer, y sobre todo por temas de salud. Ahora, se da una particularidad acá en Arica, que en materia de salud, fíjate, uno ve la clínica y ve el hospital, y hay muchas cosas en las que uno prefiere el hospital. Es una cosa, siempre Arica es contrafáctico respecto al resto del país. Aquí, si uno quiere realmente una atención así, pero en el hospital, en la UCI, las enfermeras son espectaculares, una atención, una limpieza, y uno mira de repente las clínicas así como que a medio morir saltando. Entonces, y faltan, aquí yo creo que el problema es otro, aquí faltan especialistas, falta un montón de incentivos para que lleguen especialistas y llegue un mejor acceso a la salud en general. Ahora, somos un país centralista, como lo somos acá respecto a los pueblos originarios también. Para ellos les cuesta tanto venir como para nosotros ir a Santiago. Eso está dado. Y ahora recién se está instalando el tema de la salud intercultural, los médicos, la atención, la medicina indígena, pero no ha resultado al 100%. Ahí le falta mucho todavía. Entonces, si tú me preguntáis, el problema que veo, vamos a educación ahora, no es salud. Hoy en día hay educación pública que es bastante buena y educación privada, que es instalada por los colegios de acá. Y nosotros tenemos el problema de los subvencionados. Porque yo conozco muchos casos de educación pública, con los profesores con buenos sueldos, etcétera, en relación a colegios privados. Fíjate, los colegios privados no ganan, ahí están peleándose los sueldos. Pero tienen un montón de academias, los ministerios de educación se han preocupado mucho, las escuelas públicas están se le ha invertido mucho. ¿Dónde está el problema? En los colegios subvencionados, porque tratan de ser privados, pero con plata pública, y ahí es donde entra el lucro. El lucro entra en la escuela, en el subvencionado, porque en el privado el lucro, y ahí si no te gusta te va, qué sé yo, pero donde está el problema grave, creo yo, es los colegios subvencionados. Por lo tanto, tú me preguntas,
¿dónde iría yo? Yo iría a donde mejor me trate y he tenido que tomar esas decisiones y aprovecho de decirte, Raúl, no tenía idea esto de tu señora y tú, del cáncer, de verdad que lo siento mucho y te felicito por el que has ido saliendo de esto que has contado. Y saludo a tu señora también. Ahora, tú, yo no me hago ningún rollo, quizás por la experiencia que tengo, si es público o privado, me voy donde me atiendan mejor. Y te aseguro que he tenido atención pésima de ciertas clínicas, pésima, ¿ya? Así que a mí no es que me moje nada, yo no tengo rollo con eso, Ok, mi querido amigo. ahora vamos a las preguntas finales. Estas preguntas, les reitero, les va a costar porque son sí o no, o una o la otra, o me digan ninguna, puede ser también. Pensemos con la primera pregunta, vamos con don Raúl, Carolina y Rodrigo. Oye, Eduardo, Sí, dime. están las cerradas, ¿Ah? sin opción. ¿Sí o Solo no? pregunto, Dime, solo dime. pregunto. Y con eso termina, porque igual quedaron algunas cosas en el aire que yo no alcancé y me hubiese gustado responderlas. Sí, lo que pasa es que, a ver, dejemos un momento, un par de minutos para que cada uno redondee su idea, porque en honor al tiempo de la gente que trabaja conmigo en Hacienda, que ya están en su horario de volver a retornar a sus hogares, en honor a que tengo que ir a buscar a mis hijos, también. No hay que abusar de los trabajadores. Está Claro, bien, dale. exactamente. Y ellos lo hacen con mucho amor, con mucha pasión, esto que estamos desarrollando. Ya, empecemos con el sí o no. Don Raúl, Banco Central Autónomo, ¿sí o no? Sí, Carolina, Banco Central Autónomo, ¿sí o no? Sí, regulado por ley además. Rodrigo, Banco Central Autónomo. Absolutamente sí, Ok. sí. Ok, segunda pregunta, ¿sí o no? Don Raúl, regla de responsabilidad fiscal en la Constitución. sí, Carolina, Carolina. No entiendo la O pregunta. sea, que en la Constitución esté establecido que sea el gobierno que sea, tiene que ser responsable por los recursos. Ah, obviamente, sí, pues, sí, sí. Rodrigo. Sí, absolutamente sí. Tercera pregunta, don Raúl. ¿Sí o no? ¿Potenciales de nuestra economía como el litio, el hidrógeno verde deben ser consagrados como bienes nacionales de uso público en la Constitución? yo creo que sí. Carolina, Absolutamente. Rodrigo. Sí, Ok. Eh, Estado, don Raúl, Estado autónomo del ciclo político electoral. ¿A qué me refiero con esto? A que hayan instituciones, varias instituciones que no dependan del ciclo electoral. ¿Sí o no, don Raúl? Es, es difícil, fíjate que me cuesta entender la pregunta. Ya. Estado autónomo del ciclo político electoral. O que un Es- gobierno sea de izquierda, otro de derecha, izquierda, derecha, pero haya instituciones que sean más permanentes. No, claro, tiene que haber una autonomía, es decir, que no se intervengan en las elecciones, que respeten la libertad personal de cada uno de votar y que no intervengan en el ciclo electoral. Sí, eso sí. Carolina, Si entendí la pregunta, sí. ya. Rodrigo, absolutamente. Ministerio de Medio Ambiente, no ministerio, sino que como el Banco Central, es decir, ciertos temas que sean de organismos autónomos independientes de los gobiernos. Ese es el sentido de la pregunta. yo creo que está fácil, yo creo que todos van a contestar que sí, estimo, porque está como Sí, obvia. Dice, consagración constitucional del principio de calidad de gestión pública, don Raúl. ya. Eh, sí, y sobre todo la probidad administrativa. Carolina, De calidad y de anticorrupción. gracias. Rodrigo, De la calidad y anticorrupción administrativa y política, porque no hay responsabilidad, la responsabilidad política no sirve para nada, simplemente lo cambian de pega. ok, y esta es una por dos opciones. Carolina, ¿Estado unitario o federal? O paso, puede ser. Estado unitario descentralizado. Don Raúl, Estado unitario o federal. Sí,
unitario y coincido con Carolina, descentralizado. Bien, ahí tenemos 2/3. Rodrigo, 3 macrozonas que trabajen como federal. ¿Estado subsidiario o solidario? Rodrigo, Solidario. Carolina, ¿Cuál fue la primera? ¿Estado Escucho. subsidiario o solidario? Estado solidario, absolutamente. Don Raúl, Estado solidario en todos los derechos y garantías sociales y subsidiario de la actividad privada. gracias. ¿Provisión de bienes públicos preferente del Estado, mixta o en igualdad de condiciones? Esa ni yo la entendía. Leámosla de nuevo. Provisión de bienes públicos, preferente del Estado o mixta en igualdad de condiciones. Es lo que habíamos conversado en la pregunta. Preferente del Estado. Los bienes públicos tiene que darlo el Estado. Carolina, ¿lo público, lo privado o preferente del Estado? Él es de hacerse cargo. Don Raúl, Mira, yo no le entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que mixta. ok, muy bien. Por lo que entiendo, para mí sería mixta, porque tanto el Estado como los privados tienen responsabilidad. Ya. La cuarta, esta está fácil, por lo menos de entender. Rodrigo, ¿sistema electoral proporcional o mayoritario? ¿Para qué tipo? ¿Para las elecciones? Para todas. Elecciones políticas, ¿qué tipo de sistema electoral? ¿Proporcional o mayoritario? Mayoritario. Carolina, Mayoritario. don Raúl. Mayoritario y que los alcaldes sean elegidos en segunda vuelta. Ok. Bien, con eso terminamos el cuestionario tipo que teníamos. Y en honor al Falta tiempo, una. sí, y en honor al tiempo, Oye, sí, ni faltó una. una pregunta. Ahora vamos. Ahora, Con equidad. ahora Ni vamos. una. Carolina, vamos. Es que podíamos haber conversado muchos temas, pero recuerda que estamos en la Asociación de Industriales de Arica y un poquito enfocar eso también. O sea, obviamente que nosotros estamos por abrir todas las instancias y analizarlo todo, pero tenemos un tiempo que es limitado. El próximo jueves tenemos otro live con otros invitados para que ojalá ustedes los puedan ver también y aportarnos con un me gusta. Eh, para terminar, y la pregunta que es intermedio, don Raúl, su síntesis o lo que tenga que decir, además, y que me diga si usted está disponible bajo sus preceptos políticos, digamos, también sus preceptos morales en llegar a acuerdos y poder lograr un 2/3 en cada uno de los puntos para poder ir avanzando y poder tener una nueva constitución. No, yo soy partidario de llegar con la mente abierta, con las manos limpias y sin compromiso para lograr acuerdos. Porque si no logramos acuerdos, va a continuar diciendo la actual constitución, que como lo hemos dicho, es una constitución que está pasada en el tiempo, está llena de parches y tiene un montón de ambigüedades. Necesitamos una nueva constitución para Chile. Gracias, don Raúl. Carolina, soy un poquito Ya. más específico porque tú estás más cercana un poco al mundo social y todo eso, y el mundo social también tiene una presión social que se vio reflejada en el tema de octubre del año 2019. Tú quieres una convención constitucional que trabaje tranquila, que pueda trabajar dándose las pausas, llegando a acuerdos. ¿Estás en desacuerdo que fuera de la oficina esté todo el pueblo tratando de hacer ver sus términos o presionando si es que no están de acuerdo con lo que se está logrando como acuerdo dentro de la convención, Carolina? Oye, me costó escucharte. Hay un perro ladrando y te escuché la mitad de la pregunta. No, básicamente, si quieres una convención constitucional, es legítimo que sea tranquila, que llegue a acuerdos, que sea debatible, o también estás de acuerdo con que hay una presión social afuera de la sala, que si no les gusta lo que está discutiendo o los acuerdos que están llegando, presionar para que se cambie, Carolina. A ver, nosotros vamos a la Convención Constitucional a sentarnos a dialogar, porque a eso hay que ir a la Constitución. Esto no es un cargo político, esto no es para ir a mandatar un ministerio, ni nada de aquello. Esto es para ir a redactar la Constitución y para poder redactarla necesitamos sentarnos a conversar. Don Raúl recién decía, hay que con las manos limpias, sin ataduras. Yo
lleva una atadura a la convención. Y esa atadura es el compromiso de llevar la voz de todo que ha manifestado abiertamente que quiere cambiar esta constitución. Ese es el compromiso, ¿no? Y me siento tratada, me siento absolutamente comprometida. Yo no sé si ponerlo en la forma en la que tú lo estás poniendo, o sea, como que si a la gente no le gusta, la gente se va a manifestar y es legítimo que lo haga. Es más, es importante que la gente conozca todo lo que va ocurriendo a lo largo del proceso de la redacción de la Constitución. Por eso, lo que yo estoy proponiendo es que una vez llegada la Constitución, lo primero que vamos a hacer aquí en la región de Arica Parinacota es instalar la Casa Constituyente. Es un espacio abierto, democrático, para todas las personas que quieran llegar a ese lugar para mantenerse de manera permanente informadas de cómo se van desarrollando las sesiones. Estamos pidiendo que las sesiones además sean transmitidas para libre, digamos, disposición de la ciudadanía, y también las distintas formas de poder sesionar en los distritos también, que me parece que es una forma más de seguir de la mano con la ciudadanía, porque este proceso que estamos viviendo hoy no lo estaríamos viviendo si no hubiésemos tenido la movilización más allá de ese acuerdo de paz que fue un poco vergonzoso, ¿no? Pero más allá de aquello, había que dar respuesta a lo que la ciudadanía estaba pidiendo. No se entregó todo lo que la ciudadanía pidió, Asamblea Constituyente principalmente, sin embargo, estamos en este camino y vamos a dar vamos a recorrer esto de la mano con la gente. Entonces, y además el plebiscito de salida que va también a permitir que la ciudadanía se pueda pronunciar. Yo pediría que en esta mirada de la pregunta que tú haces, no digo que tú lo hagas, sino que lo escuches en varias partes, ¿verdad? No es un tema hacia ti en particular ni a Cinda, pero no demonicemos la expresión popular, no demonicemos a la ciudadanía, porque la ciudadanía va a cuidar este proceso, va a cuidar cuando vea que se está yendo para otro lado, lo va a cuidar y se va a expresar. Ahora, que la lógica de este modelo efectivamente criminalice la movilización social y compare todo lo que tiene que ver con los delitos respecto a la movilización social, eso es otro tema, y yo encantada me gustaría conversar en otro programa respecto a esto. Pero no demonicemos ese proceso, porque la ciudadanía va a estar alerta. Ese Chile que despertó, del cual yo siempre digo que yo no tuve que despertar con la organización de mujeres porque nunca nos dormimos, pero ese Chile que despertó va a estar muy alerta y es legítimo que esté muy alerta. Por lo tanto, más allá de si como que esté tranquila y todo, va a ser, la gente quiere que esto avance, quiere que en un año tengamos una nueva constitución y el plebiscito. Por lo tanto, vamos a avanzar, y para eso, para que eso ocurra, todas y todos los constituyentes tienen que hacer posible que sea un proceso lo más democráticamente y ampliamente informado a toda la ciudadanía. Eso es lo que yo pudiera plantear. Gracias, Carolina. Me quedan con esta cosa en el tintero de lo último que establecieron mis colegas, sobre todo el tema del agua, me quedo ahí con una cosa. Rodrigo, Ya. tú en algún momento de la conversación planteaste esto de que tú no lo encontrabas, no sé si usar la palabra, porque tú no lo usaste, ético, el que el gobierno que esté de turno en este momento, en ese momento que esté discutiendo la Constitución, pueda firmar, por ejemplo, un tratado como el TPP-11. Pero tú sabes que los gobiernos tienen que desarrollar su pega, tienen que seguir, porque se van a tener que seguir rigiendo con la constitución actual hasta que la otra se apruebe o se rechace en el plebiscito de salida. Entonces, ese punto de vista, ¿no crees que es como amarrarle las manos al gobierno de turno? Porque el gobierno de turno, acuérdate que va a ser electo, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, va a ser electo y va a tener una mayoría, por lo tanto, va a tener toda la, digamos, la autoridad para gobernar. Sí. No, absolutamente de acuerdo. Tú hablas del gobierno. El gobierno tiene que seguir administrando. Yo me refiero al poder legislativo, que es el que se supone que representa la soberanía. El único representante de estos tres poderes de la soberanía del pueblo se supone que es el Congreso. A eso me refiero, que son los que hicieron la ley. El gobierno, en cambio, el gobierno está elegido y es gobierno y administración. Y ahora lo que tiene que hacer es administrar, porque tiene un rol dentro de mantener la paz social, mantener la paz pública, tiene que estar preocupado de la higiene, de la salubridad. Evidentemente esto no para. El Estado administrador, el Estado administrativo, tiene una continua pega. Y eso tiene que hacerlo. Yo no digo que porque haya perdido legitimidad, eso
tiene que estar frente y tiene que responder él, porque a él lo echan. Ya los parlamentarios se defienden corporativamente. No, el gobierno tiene que continuar. Ahora, el gobierno en particular no es gobierno tampoco, porque no tiene ninguna visión de Estado. Lo que tiene que hacer es administrar, que es lo que está haciendo más o menos bien en materia de salud, mejor, pésimo en materia de seguridad, pésimo. Entonces, porque ni siquiera ha podido mantener la paz ciudadana. Entonces, en eso sí que el gobierno tiene que continuar, pero no como gobierno, sino que tiene que administrar hasta que se pueda dictar la nueva constitución. Ahora, esto me lleva a otra parte. Yo como independiente puedo conversar con todo el mundo y no tengo ningún amarre. Mi único partido es el 80% que dijo que quería cambio. Hay mucha gente en ese conglomerado que no quiere cambio y en lo único que estamos de acuerdo es que no queremos a los partidos políticos como están ahora. Yo no digo que no existan partidos políticos, pero así como están ahora, los partidos políticos nos llevaron al estallido social y ellos son la raíz del problema. Pero lo que quiero decir es que yo me puedo sentar con todo el espectro que haya a conversar y a llevar lo que yo como ciudadano, si bien no estoy en un partido político, sí tengo una visión muy crítica. Quiero derechos sociales en serio, derechos sociales en serio. Quiero un agua potable como acceso, perfectamente, pero quiero seguridad también. Y en esto yo quiero decir, yo no quiero, o sea, cuando escucho hay que refundar Carabineros, escuchaba unos chats donde dice, hay unas cabras que dicen hay que anular a las policías y hay que generar, oye, Carabinero que ha sido durante una historia larga, un ejemplo, hay que salvarlo, y hay que salvarlo al revés, dotándolo de recursos, dotándolo de capacitación, dotándolo los cabros que llegan, aquí sabemos en Arica, un año en el Grupín, un cabro joven que muchas veces viene de privado, viene del sur, con problemas socioculturales, pobre, con la pobreza que o viene idealista, o viene porque necesita salarios de 30 lucas. Eso es, y llega acá, y después de un año que está en el Grupín, le dan un arma a ese cabro joven y a defender, que pese sobre sus hombros la defensa de la sociedad contra la delincuencia. Obviamente que está sobrepasado. Yo aquí quiero defender a la institución policial, a todas, y creo que es necesaria una capacitación y darle mucha inteligencia, y acá no hay que demonizar a la sociedad civil, pero sí a los delincuentes, que esa es otra cosa. Y aquí hay una presión social que generó el estallido social, pero yo diría que de ese 80%, un 1,5% es el que quema cosas. Y a eso hay que perseguirlos con todo el rigor de la ley. Yo no quiero que se queme el país, no quiero que se queme el país. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere que se queme el país. Como les digo, esto tenía que terminar a las 7:30, 19:30, son 5 para las 8. Hay muchas cosas que conversar, yo creo que no terminaríamos nunca de conversar. Ojalá tengamos otra instancia de poder hacerlo. Carolina, por favor, cortito, cortito. Es que súper cortito, porque mira, es que se va a terminar el programa y después vienen otros invitados. Entonces se dijeron cosas súper importantes acá. Primero, súper cortito, cuando hablamos del derecho al agua, Rodrigo, disculpa, pero estoy completamente en desacuerdo cuando hablas solamente del derecho al agua potable. ¿Qué pasa con el derecho de las aguas para los usos ancestrales? ¿Qué pasa con el derecho para la agricultura? ¿Qué pasa con el derecho de efectivamente que esto sea administrado por el Estado? No estoy de acuerdo contigo también cuando dices que quieres salvar a Carabineros. Perdona, disculpa, respecto de esto, tiene que ver con que efectivamente las Fuerzas Armadas de este país tienen historia de actuar en contra del pueblo antiguamente, si lo quieres llamar, y actualmente como ciudadanía. Solamente en este último periodo han asesinado personas y han mutilado a más de 500 ojos de personas, y esto tiene que ver porque la institución de Carabineros, yo no estoy
el individuo que se pone el uniforme, es a la institución como tal. No podemos defender a quien efectivamente ni siquiera reconoce que ha violado los derechos humanos. No podemos defender a quienes efectivamente toman a las cabras presas en la comisaría, las desnudan, las vejan. Esa violencia política sexual está y hay que hablar de aquello. Eso hace esta institución. Lo que tiene que haber es una refundación absolutamente, y las Fuerzas Armadas deben estar regidas por ley y no como funcionan hoy día por ley, por orgánica constitucional, porque lo que hacen hoy día es defender esta constitución. Y las Fuerzas Armadas deben ser formuladas para efectivamente trabajar por la paz social, por la solidaridad con los pueblos o con los países. Si a alguno le molesta la palabra pueblo, solidaridad con los países, no con esta lógica que tienen de la doctrina de seguridad interior del Estado. Hay que terminar con la doctrina del enemigo interno, Rodrigo. No puedo estar más en desacuerdo contigo en ese sentido. Y don Raúl, lamento mucho, y de su señora también, no había tenido oportunidad de decírselo, pero qué bueno que estén bien. Bien, hay muchas cosas que podríamos seguir conversando, pero ya se nos acabó el tiempo. Todos tenemos que poner un poco de nuestro, o no siquiera un poco, el máximo de nuestro sentido, el máximo de nuestro corazón, para que vivamos en un país pacificado, en un país con seguridad, en un país, el país que queremos. Todos, no solamente los carabineros, no solamente las Fuerzas Armadas, los empresarios, los políticos, todos tenemos que asegurar vivir en paz. Creo que lo más importante es vivir en paz, porque uno vive en paz y en tranquilidad. Les damos las gracias, Carolina, a don Raúl, a Rodrigo. Fue una conversación muy provechosa. Creo que quedé muy contento con este primer live que hago. Moderador, no sé si fui tanto, pero lo traté de hacer lo mejor posible. Así que muchas gracias y los dejo invitados para que nos vean en el próximo live del día jueves a las 18 horas. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Chao. Muy bien. Chao, Raúl. Chao, chao. Chao, Carolina. Chao, Rodrigo.